A continuación, gente ilustre para cada día. Con el padre Jean-Pierre Bissenbach. Un ilustre para cada día. 15 de junio. Robert Schuman. La Segunda Guerra Mundial ha sido la más mortífera de la historia, con 100 millones de militares movilizados y entre 50 y 70 millones de víctimas. ¿Quiénes cambiaron una Europa de enemigos en una Europa de amigos? Entre otros muchos, después de la guerra, al norte de Italia se juntaron 3 políticos para idear una Europa que no fuera de enemigos, sino de amigos. Fueron Konrad Adenauer, de Alemania, Alcide de Gasperi, de Italia, y Robert Schuman, de Francia. ¿Quién fue Robert Schuman? Robert Schuman nació en Clausen, un barrio de Luxemburgo. Su casa natal es ahora sede del Centro de Estudios Europeos Robert Schuman. Su madre era luxemburguesa, por lo que es en este país donde realizó la mayor parte de su formación escolar. Su padre, oriundo de Mosela, sirvió en el ejército francés durante la guerra franco-prusiana, tras lo cual adoptó la nacionalidad alemana, luego de que Alsacia-Lorena fuese anexionada por el Imperio Alemán. Después se mudó a Luxemburgo, donde fue considerado como alemán, al igual que su esposa, nacionalizada alemana, a causa de su vínculo matrimonial. La pareja y su hijo único conformaban una familia de clase media. El padre era propietario de un terreno dedicado a la explotación agrícola propia y al alquiler de parcelas. La educación familiar de Schuman estuvo enmarcada en la práctica del catolicismo que profesaban sus progenitores. En su infancia asistió a la escuela comunal de Clausen, antes de continuar sus estudios en el Athénée Grand Ducal, donde aprendió el francés. En 1900 murió su padre, 4 años antes de que Robert Schuman hubiese finalizado sus estudios de secundaria en el Liceo Imperial de Metz. Estudió Derecho en las universidades de Múnich, Bonn y Berlín. Finalmente se graduó en la Universidad de Estrasburgo, para luego abrir su propio bufete en Metz, en junio de 1812, meses después de la muerte accidental de su madre, a quien lo unía una estrecha intimidad espiritual. Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, más conocido como Robert Schuman, nació en Luxemburgo el 29 de junio de 1886 y murió en Cassel el 4 de septiembre de 1963. Fue un político francés de origen germano-luxemburgués. Es considerado como uno de los padres de Europa, en referencia a su determinante participación en la creación de las comunidades europeas. Como miembro fundador del movimiento republicano popular, fue uno de los principales dirigentes de la Cuarta República Francesa, siendo ministro de Finanzas, presidente del Consejo de Francia, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Justicia. También ejerció como diputado del Mosela entre 1919 y 1962, con una pausa entre el 42 y el 46. Su cargo como ministro de Asuntos Exteriores entre el 48 y el 52 lo llevó a ser el principal negociador francés en los tratados firmados entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría. Además, fue él quien propuso por primera vez, el 9 de mayo de 1950, un proyecto de integración europea
que daría lugar a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Fue también el primer presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea entre el 58 y el 60, precedente del actual Parlamento Europeo. La Iglesia Católica abrió en 1990 su proceso de beatificación. El 9 de junio de 1990, el obispo de Metz, Pierre Raffin, autorizó la apertura del proceso de beatificación. Schumann fue proclamado siervo de Dios en mayo de 2004, con la conclusión del proceso diocesano. Los documentos fueron enviados al Vaticano, donde la Congregación para la Causa de los Santos estudia el expediente. El 19 de junio de 2021, en audiencia concedida al cardenal Marcello Semerano, el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto relativo al heroísmo de Robert Schuman, que así puede ser definido como venerable. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime.